Continuando con el curso de análisis de señales y sistemas, vamos a ver el método de integración por residuos. De la fórmula del coeficiente A sub menos 1 de Laurent, nosotros tenemos que el coeficiente enésimo del desarrollo en serie de Laurent de una función f de z es igual a 1 sobre j2pi por la integral cerrada a lo largo de un contorno gamma de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1, todo eso integrado obviamente respecto de z. Valuando esta fórmula en el índice menos 1, obtenemos entonces el coeficiente de A sub menos 1. Pero eso hace que este denominador quede elevado a la 0, porque tenemos menos 1 más 1, por lo tanto se anula todo este denominador, pues nos queda elevado a la 0, y nos queda finalmente que el coeficiente A sub menos 1 del desarrollo en serie de Laurent es 1 sobre j2pi veces la integral cerrada a lo largo de un contorno gamma de la función f de z. Por lo tanto, si pasamos este denominador multiplicando al otro miembro, nos queda una nueva fórmula para el cálculo de integrales en funciones de variable compleja que nos dice que el integral a lo largo del contorno cerrado gamma que contiene a la singularidad z sub 0, donde la función f de z deja de ser analítica, es igual a j2pi veces por el coeficiente A sub menos 1 del desarrollo en serie de Laurent de la función f de z centrada en la singularidad z sub 0 contenida en el contorno gamma. Es decir, que gráficamente tendríamos algo como esto, un contorno cerrado simple donde podemos aplicar recorrido en sentido antihorario que contiene un punto donde la función deja de ser analítica, una singularidad. Entonces en ese caso nosotros vamos a poder calcular la integral a lo largo de este contorno gamma aplicando esta fórmula que es la fórmula del residuo. Pasa a llamarse el coeficiente A sub menos 1 del desarrollo en serie de Laurent de toda función centrada en una de sus singularidades, un residuo o el residuo de la función f de z cuando desarrollamos la misma a lo largo de en serie de Laurent centrada en dicha singularidad. Un corolario importante, aplicando esta fórmula del residuo y el principio de deformación de contorno, que ya hemos visto con anterioridad, es lo que se conoce como el teorema del residuo, que nos va a permitir calcular integrales a lo largo de contornos que abarquen un número múltiple de singularidades, en principio un número finito, pero puede extenderse si bien a un número de infinitas singularidades. En general en las aplicaciones prácticas lo vamos a utilizar como un número finito de singularidades. Es decir, acabamos de ver que si el contorno gamma sobre el cual integramos encierra una sola singularidad, la integral vale j2pi veces el coeficiente A sub menos 1 del Laurent, que es lo que se denomina el residuo. Ahora vamos a ver que aplicando la deformación de contorno, eso se generaliza para este casos donde hay más de una singularidad en dentro del contorno. Vamos a llamarle. Cada una de estas singularidades nos van a permitir hacer un desarrollo en serie de Laurent de nuestra función f de z centrada en dichas singularidades. Vamos a poder centrar f de z, hacer un desarrollo en serie de potencia centrada en estas singularidades para z sub 0 o para z sub 1 o para z sub 2. Y cada una de esas series van a ser distintas obviamente porque cambian sus centros y cada una de ellas va a tener un coeficiente correspondiente a la primera potencia negativa. Supongamos que en z sub 0 ese coeficiente le llamamos A sub menos 1, en z sub 1 B sub menos 1, en z sub 2 C sub menos 1. Cada uno de estos coeficientes de la primera potencia negativa del Laurent de la función f de z en cada una de estas singularidades va a ser el residuo correspondiente a dicha función para el desarrollo centrado en las singularidades correspondientes. Por principio de deformación de contorno, nosotros podemos trazar los segmentos que unan el contorno externo gamma con los círculos centrados alrededor de las singularidades internos que están marcados aquí en líneas de puntos y desarrollar el contorno en forma tal que la deformación que se produzca deje afuera a todas las singularidades excepto a una, como ya hemos visto en la aplicación clásica del principio de deformación de contorno que hemos utilizado para la resolución de ejercicios integrales con los métodos anteriores, el teorema de Cauchy-Goursat, la fórmula integral de Cauchy y su generalización para las derivadas enésimas de una función analítica. En este caso particular, imaginemos que este contorno aquí contiene estas tres singularidades, z sub 0, z sub 1 y z sub 2, lo vamos a deformar para dejar solamente adentro una de ellas por vez. En el caso que dejemos en este caso la z sub 2, haciendo los cortes convenientes para aislar z sub 0 y z sub 1 y dejarlas afuera del contorno, vamos a llamarle a esa integral i sub 2. Si dejamos solamente z sub 1 adentro, haciendo los cortes para dejar afuera z sub 0 y z sub 2, le vamos a llamar i sub 1, y correspondientemente cuando dejamos z0 adentro, haciendo los cortes necesarios para
y recorriendo el recinto de modo tal de provocar la deformación de contorno y dejar afuera z sub 1 y z sub 2, esta integral va a ser nuestra i sub 0. La suma de estos tres contornos, como ya vimos en su momento, por principio de deformación de contorno, es el contorno neto, que sería el que está aquí comprendiendo las tres singularidades. Por lo tanto, la integral que nosotros queremos calcular, que es esta, que contiene más de una singularidad en su interior, es la suma de estas integrales individuales, y cada una de estas está dada por la fórmula del residuo que acabamos de ver. Cada una de estas integrales vale j2pi por el residuo de z sub 2, que le hemos llamado c sub menos 1. Esta vale j2pi por el residuo de i sub 1, que le hemos llamado b sub menos 1. Y esta vale j2pi por el residuo de z sub 0, que le hemos llamado a sub 1. Cuando sumemos las tres integrales para obtener la integral total sobre el contorno que comprende gamma, que comprende las tres singularidades, entonces tenemos que el factor j2pi está en todos los términos, así que simplemente nos queda j2pi, que sale como factor común, por la sumatoria de todos los residuos que encierra el contorno gamma, que en nuestro ejemplo serían c sub 1, a sub 1 en orden, más b sub 1, más c sub menos 1. Esto que acabamos de ver es lo que se conoce como el teorema del residuo. Y aquí lo tenemos recuadrado, la integral cerrada a lo largo de un contorno cerrado simple gamma de una función f de z que abarca dicho contorno un número n de singularidades de la función f de z sobre las cuales podríamos centrarnos y hacer un desarrollo en serie de Laurent de f de z, es igual a j2pi veces la sumatoria de todos los residuos correspondientes a cada una de esas singularidades, es decir, j2pi veces la sumatoria de todos los coeficientes correspondientes a la primera potencia negativa del desarrollo en serie de Laurent de dicha función f de z que queremos integrar, centrada en cada una de esas singularidades que posee y que están contenidas adentro del contorno gamma. Como ejemplo de aplicación del método de integración por residuos, vamos a resolver la siguiente integral. Tenemos la integral a lo largo de un contorno cerrado gamma de la función e a la z sobre z cuadrado por z cuadrado más 2z más 2. Esta función va a tener singularidades por la forma de cociente de funciones, donde el denominador es un polinomio que está factorizado parcialmente. Vemos que tenemos un polo doble en el origen por el factor z al cuadrado, y luego tenemos un polinomio de segundo grado en z que, aplicando la fórmula resolvente de segundo grado, nos termina dando menos 1 más j y menos 1 menos j, las dos raíces complejas conjugadas de este polinomio cuadrático del denominador. Por lo tanto, tenemos entonces polo doble en el origen, polo simple en menos 1 más j y polo simple en menos 1 menos j. Acá he dibujado el contorno gamma sobre el cual vamos a integrar, que es el módulo de z igual a 3, es decir, el círculo centrado en el origen del plano complejo y de radio 3, como podemos ver en la figura, y ahí están marcadas con las cruces rojas las singularidades. En el origen, en 1 más j y en 1 menos j, las tres singularidades están contenidas en el contorno. Entonces tenemos un ejemplo como el que habíamos ilustrado esquemáticamente antes para plantear la fórmula del teorema del residuo. Nosotros, como vimos, es j2pi veces la sumatoria de los residuos, y los residuos son los coeficientes de orden menos 1, de los de la primera potencia negativa del Laurent, del desarrollo en serie de Laurent, de toda esta función del integrando en cada uno de esos puntos. Exhaustivamente debiésemos hacer los tres desarrollos, que sería tedioso para esta función, y obtener los coeficientes. Pero para el caso de funciones como esta, donde las singularidades son simplemente polos de orden n, al origen tenemos un polo de orden 2, y en menos 1 más j y menos 1 menos j respectivamente tenemos sendos polos de orden 1. Para este caso, simplemente vamos a necesitar hacer la aplicación de esta fórmula recursiva, donde no es necesario, por lo tanto, calcular el desarrollo en serie de la función. Esto va a ser solamente aplicable en el caso de que sean polos de orden n. No vamos a poder hacerlo si la función del integrando presenta singularidades esenciales. Ahí sí o sí vamos a tener que hacer la expansión en serie de Laurent para poder observar cuál es el primer coeficiente correspondiente a la primera potencia negativa. En este caso, entonces, esta fórmula se deduce fácilmente a partir del desarrollo en serie de Taylor, y lo encuentran en los libros de la materia. Entonces, el coeficiente a sub menos 1, es decir, el residuo, es el límite para z que tiende al valor de la singularidad de 1 sobre el orden del polo
menos 1 factorial por la derivada de orden m-1, donde m es el orden del polo, del factor z menos z sub 0 a la m por f de z, es decir, el factor que contiene al polo de orden m multiplicando a la función f de z, eso lo vamos a derivar por un orden igual al orden del polo menos 1, y eso lo vamos a afectar por el factor 1 sobre un factorial del orden del polo menos 1. Y a eso le vamos a tomar el límite para z que tiende al valor z sub 0, donde ocurre la singularidad de la función. Eso termina siendo entonces el coeficiente de la primera potencia negativa del desarrollo del Lagrange. Para el caso particular de polo simple, entonces el orden del polo es 1, 1 menos 1 nos da 0 factorial que es 1, la derivada de orden 1 menos 1 es la derivada de orden 0, es decir, es la función sin derivar, y z menos z sub 0 a la 0 va a ser, a la 1 va a ser simplemente z menos z sub 0 por f de z. Entonces, para el caso particular, esta fórmula evaluada en m igual a 1, es decir, en un polo simple, nos da que el residuo es simplemente el límite para z que tiende a z sub 0 del factor que contiene al residuo, a la singularidad, z menos z sub 0, al polo simple, por la función f de z. Volviendo entonces a nuestro ejemplo, tenemos dos polos simples, en menos 1 más j y menos 1 menos j, y el polo doble en el origen. Para el polo doble vamos a emplear la fórmula donde m vale 2, entonces vamos a tener 2 menos 1, nos va a dar simplemente 1 factorial, o sea que esto va a seguir siendo un 1. Derivada de orden 2 menos 1 va a ser la primera derivada, y aquí vamos a tener z menos z sub 0 a la 1. Bueno, aquí lo que he hecho es reescribir el integrando con el denominador ya factorizado en base al polinomio cuadrático según sus raíces que acabamos de ver. Entonces tenemos z cuadrado por z menos 1 más j y por z menos 1 menos j. E sub z, por lo tanto, como estaba ya en el numerador. Para calcular el a sub menos 1, que va a ser el correspondiente al polo doble en el origen, acá aplicamos la fórmula, como les decía recién, 2 menos 1, derivada de orden 2 menos 1, que es derivada primera, de cuál es el factor que contiene al polo. Sería z menos 0 elevado al cuadrado, o sea, z cuadrado, multiplicando toda la función del integrando, que es esto como está aquí, entonces nos termina quedando simplemente e a la z sobre el producto de los factores correspondiente a la factorización del polinomio cuadrático en z original. Como tenemos que hacer una derivada primera, vamos a derivar esto, que es un cociente, aplicando la regla del cociente. Para hacer la derivada no nos conviene que esté factorizado, lo volvemos a escribir como ya desarrollado el polinomio, como estaba originalmente, z cuadrado más 2z más 2. Habiendo hecho entonces la derivada de e a la z sobre z cuadrado más 2z más 2, aplicando la regla del cociente, nos termina quedando esta expresión de aquí. No hace falta desarrollarla mucho porque la singularidad es en el origen, entonces nos conviene evaluar las z en 0, nos termina quedando 2e a la 0 menos 2e a la 0 en el numerador sobre 4, aquí tenemos el denominador, es el denominador al cuadrado en la regla del cociente, entonces vamos a tener que este término es 0, nos queda 2 al cuadrado que es 4. Como se hace 0 en el numerador, simplemente entonces el residuo correspondiente a el polo doble en el origen va a valer simplemente 0. Ahora, para el cálculo del coeficiente b sub menos 1, que correspondería al polo simple menos 1 más j, aplicamos directamente la fórmula para el polo simple, z menos z sub 0, donde z sub 0 es menos 1 más j, por la función f de z, el integrando del integral que queremos resolver. Entonces se nos va a cancelar, aquí nos conviene tenerla factorizada, ahora sí, entonces se nos va a cancelar este factor por el correspondiente del denominador. Entonces simplemente nos va a quedar e a la z sobre z cuadrado por z menos 1 menos j, que es la otra raíz del polinomio cuadrático del denominador. Haciendo la evaluación para z que tiende a menos 1 más j, nos termina quedando esta expresión de aquí. Ustedes pueden revisar la pizarra que está en la descripción del video. Entonces finalmente, operando con los complejos, se termina reduciendo al complejo 1 sobre 4 por el número e, factor común de coseno de 1 más j seno de 1. Recordemos siempre que este argumento sería un ángulo en un número real, por lo tanto, visto desde el punto de vista como ángulo, sería un ángulo en radians. Este es el factor, este es el valor del coeficiente b sub menos 1, es decir, el valor del residuo del coeficiente de la primera potencia negativa del desarrollo en serie de Lagrange de la función completa de este integrando, que es la integral que queremos resolver, cuando expandimos en serie de Lagrange alrededor de la singularidad menos 1 más j. Para el cálculo de del último residuo, el último coeficiente,
hacemos lo mismo en un polo simple, ahora con el factor z menos 1 menos j, que por ser una compleja conjugada de menos 1 más j, nos va a terminar dando el complejo conjugado del coeficiente b sub menos 1. Fíjense que antes teníamos coseno de 1 más j seno de 1, ahora para c sub menos 1 tenemos coseno de 1 menos j seno de 1. Obviamente también por el factor 1 sobre 4e, porque es simplemente el complejo conjugado del otro coeficiente. Esto va a pasar siempre que estemos calculando los residuos sobre un par de raíces complejas conjugadas de algún factor de la factorización del denominador. Lo pueden ver luego al detalle en la pizarra, es exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Teniendo ya los tres residuos que están comprendidos en el contorno de integración, que es el círculo centrado en el origen de radio 3, entonces nuestra integral no es más que j2 pi veces la sumatoria de todos los residuos. El primero vale 0, el del polo doble en el origen, el b sub menos 1 que acabamos de calcular, que era coseno de 1 más j seno de 1, ambos obviamente por el factor que habíamos traído como factor común 1 sobre 4e, y ahora el c sub menos 1, que es el complejo conjugado del anterior, coseno de 1 menos j seno de 1. Entonces las partes imaginarias de estos residuos se cancelan entre sí, nos queda la sumatoria de las partes reales, o sea que vamos a tener un cuarto más un cuarto, 2 cuartos, que sería un medio. Todo eso más 0 es entonces un medio 1 sobre 2e coseno de 1, y multiplicado por j2pi nos va a terminar quedando, aquí habría que corregir este 2 que no, porque se nos termina yendo el 2 tenemos un cuarto más un cuarto que es un medio, un cuarto más un cuarto que es un medio, todo eso por el 2 del j2pi, entonces nos va a terminar quedando 2 por un medio, que termina siendo 1, es decir que aquí habría que corregir esta parte, sería pi sobre e. Entonces este es el valor final de la integral. j2pi por 1 sobre 2e coseno de 1 termina siendo jpi sobre e coseno de 1. Y ese es el valor final de la integral original que estábamos calculando, que era la integral de este integrando que está aquí, de e a la z sobre z cuadrado por z cuadrado más 2z más 2, que factorizado quedaba de esta forma. Lo hemos podido resolver a partir del teorema del residuo.